qué bien. Qué bueno. Ya, perfecto. Entonces, continuamos en lo que hemos quedado ayer, ¿ya? A ver, hemos visto ayer lo que es seguro a valor total, a valor parcial, lo que es sobreseguro. Hemos hecho ejemplos en algún momento de sobreseguro e infraseguro. ¿Ya? Lo que viene ahora es, nos vamos a las coberturas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las coberturas de un seguro de incendio? Un seguro de incendio tiene prácticamente 3 coberturas básicas. ¿Ya? El seguro de incendio tiene 3 coberturas básicas. Incendio, rayo y explosión a consecuencia de incendio. Cuando hablamos de incendio, vamos a disgregar esta definición y decimos que existe un incendio cuando algo que no está destinado a consumirse por el fuego es dañado por este o por el calor de un fuego hostil, ¿ya? La definición es que algo que no está destinado a consumirse, ¿ya? Se daña por este y es ocasionado por un fuego hostil. A ver, vamos a disgregar un poquito esta definición. Lo primero es que tiene que ser, con esta definición se excluye claramente que el daño causado por el fuego, que se excluye claramente que no te va a cubrir el daño causado por el fuego no hostil. O sea, necesariamente para que se considere un incendio, el fuego tiene que ser hostil, ¿ya? Que abrace, que se extienda. ¿Qué es un fuego no hostil? Cuando hablamos de un fuego no hostil, hablamos de por ejemplo, las estufas, los hornos, ya eso es un fuego no hostil que está en su zona de confort y no es, si bien hay fuego, no se considera incendio. ¿Ya? Otro aspecto que se considera no hostil es el uso ordinario del fuego. Por ejemplo, de una chimenea se desprenden tizones y arruinan la alfombra, digamos, ¿no? Eso no es hostil, ¿ya? O algo, un traje dañado por el fuego de un cigarrillo, ¿ya? Eso tampoco se considera hostil. Pero ¿qué ocurre si es que ese fuego que no hostil se escapa de su zona de confort, se escapa de sus limitaciones y se extiende? Entonces, si se escapa de sus limitaciones y se extiende, se convierte en hostil, ¿ya? Y al convertirse en hostil, en ese momento se considera un incendio. Otro ejemplo son, por ejemplo, la cámara de combustión de un horno, las turbinas de gas, y ya esos no se consideran un incendio hostil. Ahora, cuando hablamos de humo, cuando hablamos de humo, ustedes saben que cuando ocurre un incendio, un fuego, se genera humo, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué creen? ¿Consideran que los daños por humo estarían cubiertos? A ver, vamos a dar un ejemplo. Existe un incendio en el cuarto del contiguo de un determinado almacén. ¿Ya? Hay un incendio. En ese almacén hay equipos electrónicos, ¿ya? Se inicia el incendio en el cuarto contiguo y a través de las cámaras de ventilación, el humo, incluso el hollín, llega al otro ambiente. Logran sofocar el incendio. Cuando van a ver ambos ambientes, el ambiente donde no había llegado el fuego
todos los equipos electrónicos ya no funcionaban. Entonces la pregunta es, ¿tiene cobertura o no tiene cobertura en el seguro de incendio? ¿Tendría cobertura o no tendría cobertura? ¿Qué opina? A ver, ¿quién me puede dar su opinión? Yo creo que tiene cobertura porque es a causa del incendio que ha pasado dentro del mismo inmueble, ¿no? Y ya, tú dices que es a causa del incendio. A ver, ¿alguien más? Todos los demás piensan que no tiene cobertura. ¿Quién más me ayuda? ¿Tiene o no tiene cobertura? A ver. Creo que tiene. Ya, a ver, vamos a dar otro ejemplo. ¿Ve? Ya no con el humo. Ocurre un incendio, ya, y se está quemando una parte del ambiente, ya, donde hay muebles, y justo al lado, o sea, en una mitad está ahí algunos muebles, y en la otra mitad hay computadoras, ya. Entonces yo vengo con mi manguera y empiezo a sofocar el incendio, empiezo a apagar el incendio. Logro apagar el incendio, pero a raíz por el nerviosismo y demás, entonces empiezo con mi manguerita sin querer a mojar varias computadoras, ¿no? Entonces, bueno, logré apagar el incendio, salvé las computadoras, pero al encenderlas no sirven. ¿Por qué? Porque se arruinó con el agua. Entonces, lo mismo, pregunta, ¿tendría cobertura o no tendría cobertura? Tendría que tener porque, como hablamos ayer del costo del salvataje, me imagino que tendría que cubrir, ¿no? O sea, si has intentado, no sé, pues, ¿no? Salvar los equipos, entonces, pero de cierta manera, o sea, al querer salvarlos se dañaron con el agua, pues, ¿no? Entonces me imagino que sí, que tendría que tener cobertura. Ya, ¿alguien más? A mí, estimado David, me parece que tendría que estar dentro de la póliza, ¿no? Si lo dice que cubre, entonces, obviamente, el vecino estaría cubierto, ¿no? No, de hecho, la póliza te dice, te voy a cubrir de manera daños causados directamente a consecuencia de incendio, rayo y explosión. Entonces cubre, ¿no? Porque se ha utilizado para sofocar el incendio. Es que no hacerlo hubiese agravado el riesgo, ¿no? Entonces, justamente para no que se expanda más, se ha tratado de sofocarlo, tal vez. Ya. A ver. La respuesta es sí tienen cobertura, ¿ya? Pero ¿por qué? Bueno, de manera independiente a que es un gasto de salvamento y demás en ambos, digamos, en el otro caso no había salvamento, ¿no? Y aquí entramos a un nuevo concepto, ¿ya? Un nuevo concepto que se llama la causa directa, ¿ya? Cuando hablamos de causa directa, ¿qué significa la causa directa? La causa directa es una serie de eventos, ¿ya? Lo primero que va a hacer la compañía aseguradora es, una vez que ocurre el incendio o un siniestro, lo primero que va a hacer es averiguar cuál ha sido la causa del siniestro, ¿ya? ¿Cuál ha sido la causa? ¿Y cuál ha sido
¿Cuál ha sido y más concretamente va a ver cuál es la causa directa? ¿Ya? Entonces, la causa directa se da cuando a consecuencia es la causa que dio origen al incendio, ¿ya? Que dio origen al daño, mejor dicho, ¿ya? Y que al medio de esa causa pueden existir otros eventos, ¿ya? Siempre y cuando estos eventos ya no surjan de una fuerza independiente, ¿ya? Es como una cadena, ¿ya? Es como una cadena de eventos en los cuales si es que esa cadena se rompe, deja de existir una causalidad directa. Si es que no se rompe, sigue toda una secuencia. A ver, mejor lo vamos con ejemplo, ¿ya? En este caso, se ha suscitado un incendio y, dado el incendio, ha generado humo. El humo ha entrado directamente ha arruinado los equipos. Entonces, ¿cuál ha sido la causa directa? Ha sido el incendio. Incendio, no hay ninguna fuerza interviniente nueva, nada. Humo y daño, ¿ya? En el otro caso también, incendio, ¿ya? Agua, por tratar de apagar, y daño a los equipos, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, un daño que no sea causa directa? A ver, voy a dar otro ejemplo. A ver. Ocurre un incendio, y este incendio debilita una pared, ¿ya? Debilita una pared. Dice, ¿hay alguien con su audio entendido? Sí, por favor, pueden apagar, a ver. A ver, voy a revisar. Fátima, ¿puedes apagar, por favor? Fátima. Pero pregunta quién es una manga de vagas. Parte de la nacionalidad canadiense. Sí. A ver. Creo que se puede, ¿no? No, licenciado, si usted es anfitrión, puede bloquear el micrófono de la compañera. No me deja. Estoy tratando de... Unidad virtual es el anfitrión. Podría tal vez pedirle a José. Sí, a ver. Entre las 8:30, a veces regresan a acusar porque ella tarde, y luego a las oficinas, se salen de hacer sus compras, obviamente no pasa nada. Ya, continuemos nomás, ni modo. Fátima no escucha. A ver, entonces, como les decía, ya no me deja. Sí, no me deja. Bueno, entonces cuando existe, a ver, ya voy a dar otro ejemplo. Ya ocurre un incendio, debilita una pared, ¿ya? Debilita una pared. Pasan 2 días, ¿ya? Llega un viento muy fuerte y tumba la pared. ¿Tiene cobertura o no tiene cobertura?
en el seguro de incendio. Licenciado, ¿podría plantear nuevamente, por favor, no se escucha bien con el audio encendido del otro? Ya, como les decía. Sinceramente. Ya, nuevamente, ocurre un incendio, ¿ya? El incendio debilita una pared, ¿ya? Pasan 2 días después, la pared está ahí todavía en pie y se suscita un viento huracanado, ¿ya? Llega el viento huracanado y tumba la pared. Entonces la pregunta es, ¿tiene cobertura o no tiene cobertura el seguro de incendio? Tiene. ¿Ya? ¿Alguien piensa distinto? Yo pienso que no tiene porque es a causa del viento, ¿no? No es de un incendio. Mi opinión también, David, es de que no es pues la causa directa, ¿no? Es también causa por el huracán, entonces habría que verlo. Ya. A ver, en este caso, ha surgido un nuevo riesgo, ¿no ven? Que es completamente independiente. Y ha actuado de manera independiente al incendio. O sea, no está, es como una cadena, les decía, ¿no? Para determinar la causa directa, es como una cadena, ¿ya? Entonces, el momento que ha aparecido este nuevo riesgo, ya, que ha surgido de manera totalmente independiente, sin tener relación con el incendio, entonces se ha roto esa cadena. Entonces, al haberse roto esa cadena, el daño causado se considera al evento, al riesgo o al evento que ha causado el daño más cercano. ¿Cuál es ese? El viento. ¿Ya? Entonces, en este caso, la causa directa de la caída de la pared sería el viento, ¿ya? Con lo cual no tendría cobertura. ¿Ya? Eso es para entender un poquito qué es la causa directa, ¿ya? Que siempre algunas compañías ponen, algunas compañías al momento del siniestro puedes evaluar y podrías determinar, lo primero que evalúas es cuál es la causa directa del daño. Ya, a ver, podría dar otro ejemplo en otro ramo, ¿ya? Una persona está caminando por la calle, ¿ya? Está caminando por la calle y digamos que tú tienes un seguro de responsabilidad civil, ya vamos a dar ese ejemplo. Tienes un seguro de responsabilidad civil, ¿ya? Por daños a terceros, ¿ya? Entonces, tienes un perro que el perrito se escapa y muerde a una persona, ¿ya? Muerde a una persona. Entonces, ¿qué pasa si muerde a esa persona? Esa persona la llevan al hospital, ¿ya? Cuando la están llevando al hospital, en el transcurso del hospital, ya, voy a dar un ejemplo así, un insecto venenoso lo pica y fallece por el insecto venenoso, ¿ya? Entonces, ¿cuál ha sido la causa directa? La picadura. La picadura. ¿Ya? Entonces, es similar, ¿ya? O sea, si bien, o sea, si bien es posible que nunca se hubiera suscitado el fallecimiento si el perro nunca lo hubiera mordido, o sea, si es que hay una relación ahí, ¿ya? No es una causa directa. La causa directa es la picadura, ¿ya? La picadura. ¿Por qué? Porque es un evento nuevo, es completamente independiente. No tiene relación alguna con el evento inicial. Entonces, la causa directa es la picadura, ¿ya?
¿Qué sería entonces la mordida del perro? Eso sería una causa remota, ¿ya? Sería una causa remota. Pero el seguro lo que te cubre son causas directas, ¿ya? Entonces, es importante tomar en cuenta también este concepto de causa directa que se da no solamente en los seguros de incendio, sino también en otros ramos. Y entonces es un principio importante para efectos de poder evaluar los siniestros, ¿ya? ¿Qué no te cubre el seguro de incendio? Fuego no hostil, habíamos dicho, ¿no? Fermentación tampoco te cubre, ¿ya? En la energía eléctrica, daños ocasionados por la energía eléctrica, una sobretensión, cambios bruscos de tensión y que se arruinan los equipos electrónicos, digamos, eso no es un incendio, entonces eso tampoco tiene cobertura. Ahora, ¿qué pasaría? Otro ejemplo, ¿qué ocurriría si es que ocurre un incendio? No un incendio. Tienes un aparato, ya, lo enchufas, hay una sobretensión ahí, ya. Esa sobretensión genera chispa. Esa chispa genera un conato de incendio que se extiende, ¿ya? Y llega a quemarse, digamos, un cuarto entero, ¿ya? Pregunta, ¿tiene cobertura o no tiene cobertura? Vamos a hablar de un proyector, digamos, ¿no? No sé, un aparato. ¿Qué opina? Disculpe, David, ¿nos puede repetir, por favor? Repito. Existe un aparato, ya, en un ambiente. Este aparato se genera una sobretensión, ya, en cortocircuito, al enchufar. Ese cortocircuito genera chispa. Esa chispa genera un conato de incendio, ya, y al final logra extenderse, digamos, y a una cortina, digamos, ¿no? Entonces la cortina ocasiona que se incendie todo el cuarto, todo un ambiente. Entonces, pregunta, ¿tiene cobertura o no tiene cobertura? ¿Quién me puede ayudar? ¿Ale? Bueno, según lo que dice aquí en su presentación, creo que no, porque dice que no cubre daños que sean causados por la chispa. Ya, a ver. ¿Alguien más? Sí, concuerdo con la compañera. Y a ver, en este caso, ¿ya? Si bien se ha generado por un daño eléctrico, ¿ya? Se ha suscitado un incendio, ¿ya? Ha generado un incendio. Entonces, este incendio ha logrado quemar todo, ¿ya? Entonces, en realidad, sí tiene cobertura todo, ¿ya? Tiene cobertura todo, menos el equipo, ¿ya? O sea, el daño al equipo no va a tener cobertura, pero todo lo demás sí va a tener cobertura. Ya me dejo entender, o sea, la exclusión se refiere evidentemente a que si existe un cortocircuito y se arruina el equipo, no te va a cubrir, no ha habido incendio. Pero si eso genera incendio, va a cubrir todo porque se ha generado un incendio, excepto el equipo, ¿ya? Que se ha arruinado no por el incendio, sino por el cortocircuito, ¿ya? Entonces, esa es la idea. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Entonces, habíamos hablado del humo,
Hablamos de rayo, ¿ya? Entonces, la próxima cobertura del seguro de incendios, hablamos de rayo. Entonces, es importante, bueno, se diferencia todo lo que es rayo caliente y rayo frío, ¿ya? Rayo caliente es una descarga de larga duración de unos 0.25 segundos, de modo que puede causar incendios y fundir metales. Si un rayo golpea un edificio y causa una pérdida por incendio, entonces el daño se encuentra cubierto por la cobertura del seguro, ¿no? ¿Ya? Si el rayo si genera incendio, por supuesto que va a tener cobertura. Rayo frío dura solamente unos microsegundos y es acompañado generalmente de un retumbante trueno. También puede causar daños, tejas de techo dañadas debido a la presión del aire, por ejemplo. A ver, estas son, por ejemplo, no sé, alguna vez han debido escuchar truenos retumbantes, ¿no? Que suena y tu ventana empieza a temblar, ¿no? Por la presión del viento. ¿Qué pasa con la presión del aire, perdón? ¿Qué pasa si es que rompes vidrios? Un rayo, se genera presión en el aire y tumba los vidrios, o vuela tu techo. ¿Tiene cobertura o no tiene cobertura? Pienso que no tendría cobertura porque el daño no ha sido directamente a causa del rayo. Ya, ahí, mira, ahí hay que... Ahí estamos no cae directamente por el rayo, o sea, estamos muy poquito confundidos. Generalmente lo que te dice la póliza que se ocasione directamente, ¿no ve? Pero en este caso ha caído un rayo, no importa dónde, no en el lugar del hecho, ¿no? Ha caído un rayo y ese rayo ha generado presión en el aire, ¿ya? Entonces, la presión en el aire es un evento independiente, esa es la pregunta. No, está ligado al rayo. Ha caído el rayo, se genera la presión de aire, la presión de aire hace que vuele el techo, ¿ya? Y por ende, en este caso, sí tiene cobertura, porque la causa directa es el rayo. ¿Ya? No es que la presión del aire ha salido de una fuerza independiente, de algo independiente. O sea, está directamente ligado al rayo, ¿ya? O sea, no es algo nuevo. Y por ende, la causa directa es el rayo. Muchas veces se confunden y piensas que porque la póliza dice que a consecuencia directa, piensas que el rayo tiene que caer ahí, tiene que hacer daño en el lugar. No necesariamente. Podría caer al lado y si es que ocasiona un daño, eso, por más que no haya caído directamente al predio, tiene cobertura. Ya. Tengo una pregunta. Dime. Si el rayo causa la rotura de los vidrios, pero el seguro es un tema de incendio, ¿igual cubre? Claro, por supuesto, porque no te olvides que el seguro es de incendio, rayo y explosión. La cobertura básica es incendio, rayo y explosión a consecuencia de incendio. No necesariamente el rayo me tiene que generar un incendio, llamas y fuegos. No, exacto. El evento del rayo ya hace que se pueda cubrir el seguro. Exacto. Por más que no genere incendio. ¿Ya? Por más que no genere incendio. Incendio, rayo y explosión a consecuencia de incendio. Entonces, si no genera incendio, no importa. ¿Ya? Lo importante es que si es que es la causa directa del rayo, sí tiene cobertura. Tiene que haber una causalidad directa. Por ejemplo, otro ejemplo, los daños a los aparatos electrónicos. Podría tener cobertura también si es que se demuestra que es la causa directa. ¿Ya? Que la causa directa ha sido el rayo.
O sea, no ha habido incendio, se arruinó tu equipo electrónico, pero tiene que haber una causa directa, necesariamente que sea consecuencia del rayo. Pero demostrar eso es medio complicado, o sea, porque podría ser la presión, cambios de temperatura del ambiente y demás que generen sobretensiones, y eso genera la quemadura de tu equipo. Entonces ahí ya no tiene cobertura, ¿no? No, son sobretensiones, no tiene nada que ver con el rayo, ¿ya? Entonces, pero necesariamente tiene que haber una causalidad directa, ¿ya? Y después tenemos... Sí, dime. Yo quedé con una duda. Dale. Bueno, anoche le preguntaba de las pólizas para las casas, ¿no es cierto? Usted me indicó que la póliza de incendio es la que normalmente se utiliza para casa. Ahora, yo puedo incluir cláusulas, tomando en cuenta de que la póliza es para mi casa, digamos, yo tengo una casa grande con árboles, qué sé yo, ¿no? Entonces, puedo quizás incluir una cláusula donde indique por daños a la naturaleza. Sí, sí, claro que sí. Puede. En ese caso, entonces, lo que hablábamos del tema de la pared, ahí sí me cubriría. Si tienes el anexo, ahí está. ¿No en la póliza estándar, sin anexos, no te va a cubrir. ¿Ya? Pero como te decía, si incluyes riesgos... póliza de la que hablamos, que son coberturas, incendios, rayo y explosión. Claro, esa es la cobertura estándar. Pero los aliados, que es daños de la naturaleza, ¿no? Entonces, en el ejemplo que dábamos antes del daño de la pared, ¿no? Del daño de la pared por el viento. Entonces, en una póliza estándar, donde solo tienes incendio, rayo y explosión, no te va a cubrir. ¿Por qué? Porque está excluido daños de la naturaleza. Ahora, si tú tuvieras un anexo de vientos huracanados, por decirte, ¿ya? Entonces vas y la acompañas. ¿Cuál es la causa directa? Viento huracanado. Pero tengo te rechazo. No, señor, pero tengo aquí el anexo. Ya, perdón, te doy cobertura. Entonces, es correcta tu... Entonces, esa mi póliza tendría que decir incendio y aliados, entonces. No, incendio, rayo y explosión, por más que no diga aliados, ¿ya? Incendio, rayo, seguro de incendio, pero lo importante es que tenga un anexo especial, ¿ya? Un anexito, ¿ya? Que modifique y que diga, se levanta la exclusión de daños de la naturaleza, por decir, ¿ya? Se levanta la exclusión. ¿Ya? Entonces, es correcta tu apreciación. Licenciado, una consulta. Dime. En el tema de rayo, ¿hay algo que no se cubra cuando sea por rayo? ¿Hay alguna exclusión? Como decía acá, ¿no? Daños causados por simples sobretensiones, ¿no? Perturbaciones atmosféricas o tormentas, ¿no? O sea, hay rayos y demás, pero no es el que ha causado el daño al aparato, digamos, ¿no? Ese podría ser un ejemplo, ¿ya? Podría... Hay rayos, pero no son los que han causado el daño, ¿no? O sea, O sea, más que haber exclusiones, no es que hay exclusiones, sino que están fuera de la cobertura. ¿Ya? O sea, no ha sido la causa directa el rayo. ¿Ya? O sea, no es que la póliza te va a decir, y en rayo hay exclusión, rayo por esto, cuando ocurra un rayo así te voy a excluir. No existe eso. O sea, te dice, te cubro rayo. Consecuencia directa. Entonces, si la causa directa es rayo, se cubre. Se cubre, ¿ya? O sea, por más que el de reclamos te diga no tiene cobertura, tiene que caer de manera directa, en esencia te tiene que cubrir, ¿ya? O sea, no es que tiene que caer al lugar. No importa si cae al lugar. No es que tiene que caer al lugar, sino que da una causa. Exacto, es entender lo que defines causa directa, ¿ya? O sea, eso nos tenemos que meter en la mente, ¿no? Causa directa.
Y después tienes explosión, pero en el caso de explosión es un poquito distinto, pero te cubre explosión a consecuencia de incendio. ¿Ya? Explosión a consecuencia de incendio. Entonces tiene que haber una explosión. O sea, primero tiene que haber el incendio y generar una explosión. O sea, hay un incendio, llega a la garrafa explota y recién tiene cobertura. ¿Ya? Aquí es distinto. Tiene que haber un incendio previo para que genere una explosión, para que tenga cobertura. ¿Ya? Ahora, si existe una garrafa, está enchufada ahí una garrafa y explota, en una póliza estándar, no va a tener cobertura. ¿Ya? En una póliza estándar. Entonces, si quieres que tenga cobertura, ¿qué tienes que dar? ¿Qué tendrías qué anexo tendrías que contratar? Explosión de garrafas, ¿verdad? Explosión. Ya, quiero un anexo de explosión. Listo. ¿Ya? O sea, entonces es un poquito ahí medio confuso, porque dice, te cubro explosión, pero ahí la letra chica, ¿no? A consecuencia de incendio. ¿Ya? O sea, tiene que haber un incendio previo, llegar a una explosión y generar un daño. ¿Ya? Entonces, eso es una aclaración a la explosión. Otra cobertura que es básica, pero en nuestras pólizas en Bolivia, por ejemplo, no están pegadas, es impacto de aeronaves. ¿Ya? Esa también es parte de la cobertura básica en otros países. ¿Ya? Actualmente en nuestras pólizas no vas a encontrar, necesariamente tienes que pedirla con anexo. ¿Ya? Pero si en otros lados ya es impacto de aeronaves, es una cobertura básica. ¿Ya? Que incluye naves espaciales y sus partes, ¿no? E incluye su carga, cualquier daño que se suscite al predio, ya sea por una aeronave, o su carga, o partes de ella, tiene cobertura, ¿ya? Tendría cobertura. En nuestras pólizas estándar acá, necesitas un anexo para que te cubra esto. Ya, entonces, hablamos de cobertura básica, incendio, rayo y explosión, y hablamos de riesgos aliados, o también hablamos de peligros particulares, ¿ya? Y ahí incluimos, ¿no? Impacto de aeronaves, impacto de vehículos, ¿ya? Puede ser. Y daños por humo, ¿no? Fuga de agua, colapso de edificios. Ya, entonces, y estos son anexos, ya vas incluyendo peligros particulares con anexos. Después clasificamos los anexos, los peligros, ya, clasificamos los anexos, además de algunos peligros particulares, como les decía, caída de aeronaves, humo, fuga de agua, impacto de vehículos, colapso de... Hablamos de humo, pero humo directo, ojo, ¿no? No el ejemplo que dábamos hace rato, ¿no? Que había humo, y entonces este es humo indirecto, ¿ya? O sea, sin que la necesidad de que haya un fuego hostil, ¿ya? O sea, podrías tener un anexo que necesariamente haya humo, pero no haya incendio, ¿ya? Fuga de agua siempre es importante, ¿no? Se inunda tu departamento porque dejaste el grifo abierto, ¿no? Entonces los daños que puedas ocasionar por eso tienen cobertura, o que de una tubería se escape en el agua, ¿ya? Entonces, y ocasione daños, eso tiene cobertura si tienes el anexo, ¿no? De daños por agua, fuga de agua. Y después clasificamos los riesgos, ¿no? los peligros que podemos añadir por riesgos de la naturaleza, y ahí va tu pregunta, Tania, ¿no? Entonces, estos son anexos, ¿no? O generalmente, podrías añadir como anexos independientes o una genérica, ¿no? Cuando incluyes todas estas. ¿Y qué hablamos? Hablamos de tormentas, no viento, sino ciclones tropicales, huracanes, tornados,
¿ya? Esas son, nos referimos a las que pueden ocasionar daños graves, ¿no? Son, de hecho, son excluidas, pero pueden ser amparadas mediante un anexo. Inundaciones. Inundaciones también es importante, ¿no? O sea, y hablamos de inundaciones, por ejemplo, cuando hay exceso de lluvia se genera una inundación. Exceso de lluvia, los canales por la basura se trancan y genera inundación, ¿no? Aquí en La Paz hemos tenido, hace unos 10 años atrás creo, unas inundaciones bien duras, ¿no? O de una represa también es una inundación, ¿no? Que la represa colapse y genera una inundación a la ciudad, ¿no? Esa es otro tipo de inundaciones. Cada uno es un mundo, ¿ya? Terremotos, ¿ya? Es otro daños a causa de la naturaleza. Deslizamientos, ¿no? Igual acá hemos visto varios ejemplos de deslizamientos en La Paz, ¿no? La montaña se come todo un barrio, ¿no? Entonces, esos son deslizamientos que pueden tener cobertura, son riesgos de la naturaleza. Otra clasificación son, bueno, seguimos con riesgos de la naturaleza, a luz de lodo, ¿no? Por exceso de lluvias, ¿no? Se genera granizo, ¿no? En Tarija, ¿no? Así las bolas de granizo, creo, bolas de golf, ¿no? Erupción volcánica, flujos de lava, ¿no? Todos estos son riesgos de la naturaleza. Y después clasificamos en riesgos políticos, ¿ya? Es otra clasificación, riesgos de la naturaleza, riesgos políticos. ¿Ya? Y en riesgos políticos hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de riesgos políticos, hablamos de riesgos que nunca te van a amparar, ¿ya? Y hay riesgos que sí te pueden cubrir, ¿ya? Y los riesgos que nunca te van a amparar, que una compañía te va a amparar, no, o mejor dicho, nunca deberían ampararte, es, por ejemplo, guerra. Eso no debería existir, una póliza que te cubra guerra, salvo en otros ramos, ¿no? Por ejemplo, transportes, ¿no? Que te puede cubrir guerra porque tú en el transcurso de la travesía aparece y se estalla una guerra, ¿no? Sin que tú estés ahí, estalla una guerra y tu mercadería se va al tacho, ¿no? Por la guerra. Entonces, en algunos riesgos, algunos ramos sí existe la cobertura de guerra, o también en aviación también, ¿no? Que puede existir, ¿no? Apareces, estás viajando y en pleno vuelo se declara una guerra y estás al medio tú, ¿no? Entonces ahí podría ser son algunos riesgos especiales que tienen cobertura de guerra. Pero en el de incendio, este tipo de riesgos o cualquier otro ramo, va a ser una exclusión absoluta, o sea, nunca te van a cubrir, o nunca te deberían cubrir, ¿no? Te deberían porque en la práctica he visto pólizas que te cubren guerra, ¿no? O sea, son riesgos que nadie te va a cubrir, pero te lo cubren compañías bolivianas, pero el día que ocurra nunca te van a pagar, ¿me entiendes? Entonces esa es la otra diferencia. O sea, te cubre guerra, pero el día que ocurre una guerra, nadie te va a pagar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si es que una compañía da guerra a todo el mundo, ¿ya? Y ocurre una guerra. Entonces, nunca te va a pagar. ¿Por qué? Porque primero, su reasegurador no le va a pagar, ningún reasegurador le va a cubrir. Está asumiendo con su propio patrimonio, y su patrimonio no va a alcanzar para los daños que ha ocasionado la guerra. No va a alcanzar. No, en resumen, no es una cobertura insulsa, incluso es insulso pedirla. O sea, es antitécnico pedirla. Si uno es broker, ¿para qué vas a pedir guerra? Es totalmente antitécnico, ¿ya? Guerra civil también generalmente no te dan. Exista declaración de guerra o no,
Golpes de Estado, insurrección, rebelión, eso tampoco tiene cobertura, ¿ya? Aunque hay pólizas que sí tienen cobertura. No deberían ser exclusiones absolutas. ¿Por qué exclusiones absolutas? Por su capacidad de daño que puede ocasionar. Ya son muy catastróficas. Entonces, son tan catastróficas que las compañías no estarían en posibilidades de asumir, ¿ya? Y el reaseguro generalmente no te cubre esto, ¿ya? Nacionalizaciones, expropiaciones, tampoco te cubren, ¿no? Que te expropien tu empresa, que la nacionalicen, eso no son riesgos políticos que están excluidos del riesgo, ¿ya? Lo que sí está con cobertura, bajo un anexo especial, son, por ejemplo, daño malicioso, actos de vandalismo similares, ya, grupos de manifestantes, ¿no? Daños de destrucción intencionados, ¿ya? Esta, por ejemplo, se otorgó bajo esta cobertura, se otorgó a los Puma Qataris, digamos, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿ya? Con el anexo de daño malicioso, ¿ya? En huelga o cierre patronal, también, ¿no? Cuando hay una huelga y se generan daños a raíz de la huelga, eso también puede tener cobertura. En disturbios, conmoción civil, ¿no? Tumulto no organizado con el fin de perturbar la paz y ocasionado por un gran número de personas. ¿Ya? El odio o el entusiasmo, sobre la base de sentimientos compartidos, odio o entusiasmo, ¿no? Y terrorismo también podría tener cobertura, ¿no? Acto o amenaza de violencia, un acto perjudicial para la vida humana, los bienes tangibles e intangibles, o infraestructura con la intención o el efecto de influir en cualquier gobierno o para poner al público o a cualquier sector de la población en miedo, ¿ya? Entonces, todo eso podría tener cobertura. Esto mediante anexos. Ahora, cuando hablamos de la póliza de todo riesgo daños a la propiedad, es similar, ¿ya? Todo riesgo de daños a la propiedad, la diferencia de todo riesgo de daños a la propiedad y esta póliza de incendio es que la de incendio es un seguro de riesgos nombrados, que te cubre incendio, rayo, explosión, e incluyes anexos miles para cubrir los demás, ¿no? Te va a cubrir solo lo que estás nombrando. En cambio, una póliza de todo riesgo de daños a la propiedad te cubre todos los riesgos, todos, excepto los expresamente excluidos. ¿Y cuántas exclusiones tienen? 4 hojas de exclusiones, digamos, ¿no? ¿Y qué te excluye? Lo que estamos viendo aquí, riesgos de la naturaleza, riesgos políticos, entonces igual nomás tienes que pedir nuevamente anexos, ¿no? En todos los riesgos de daños a la propiedad, igualito nomás tienes que volver a pedir anexos. Obviamente es más amplia porque no hay riesgos que, por ejemplo, ya asume que tiene cobertura, ¿no? Podría ser impactos de vehículos, ¿no? Fuga de agua, ¿no? Hay algunos riesgos que van a tener cobertura directa porque no están excluidos, ¿ya? Pero los demás, por ejemplo, riesgos de la naturaleza y riesgos políticos, eso tienes que pedir, ¿ya? Entonces, eso es un resumen de lo que es un seguro de incendio. Ya he tratado de ser lo más didáctico posible, espero que se haya entendido, ¿ya? Eso es. Ahora, rápido nos vamos a ramos técnicos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ramos técnicos, hablamos de los llamados también, se denominan también seguros de ingeniería. ¿Ya? Esta es una presentación que es un resumen, ¿ya? Y comprende varios tipos de pólizas que están destinadas a la cobertura de obras,
de construcción, así como montaje y funcionamiento de la maquinaria. Para que podamos entender, vamos a clasificar, por ejemplo, podríamos clasificar así, ¿ya? Comprenden varios subramos, ¿ya? Entonces podríamos hablar de coberturas de daños y coberturas de pérdida de beneficio, ¿ya? Cuando hablamos de coberturas de daños, hablamos del seguro, por ejemplo, de todo riesgo de construcción, todo riesgo de montaje, todo riesgo de contrato de obras, equipo de contratistas, avería de maquinaria, todo riesgo de equipo electrónico. Cuando hablamos de coberturas de pérdidas de beneficio, podemos hablar de la pérdida de beneficio anticipada, que tiene que estar ligada a todo riesgo de construcción, montaje de obras, y la pérdida de beneficios por avería de maquinaria. Entonces, como verán, son varias pólizas, varios ramitos, ¿no? Varios subramos dentro de los ramos técnicos. Ahora, para entender mejor, vamos a ver cómo funciona este cuadrito. A ver, ¿cuándo comienza el seguro de ingeniería? ¿O cuándo comienza ¿en qué momento comienza el seguro de ingeniería? ¿Ya? Para el efecto, a ver, lo primero que vamos a ver es que vamos a hacer un seguro de ingeniería. Necesariamente tiene que haber un proyecto, ¿ya? Un proyecto de ingeniería, ¿ya? Entonces, dentro del proyecto de ingeniería, un proyecto de ingeniería tiene distintas fases, ¿ya? ¿Cuáles son esas fases? Las fases tiene una fase de cualquier proyecto de ingeniería tiene, por ejemplo, un estudio de factibilidad previo, ¿ya? Existe un diseño, existen fabricaciones, ¿ya? Vamos a suponer, me voy a volver al ejemplo de el teleférico de La Paz, ¿ya? Es una obra de ingeniería en la cual, por ejemplo, antes de empezar, necesariamente tenía que haber un estudio de factibilidad, ¿no? Para ver si podría ser implementado o no, por dónde tenía que pasar el teleférico. Tiene que haber un diseño, tiene que haber una fabricación, o sea, tiene que haber una fabricación previa de las partes, digamos, del teleférico, ¿ya? Tú contratas a una empresa, digamos, pues esa empresa va a fabricar partes, ¿no? Son partes componentes de lo que es el teleférico. Entonces, estos componentes necesariamente están en otro país, ¿no? Entonces, en otro país, tienen que llegar a Bolivia, tienen que llegar a La Paz. Entonces, lo que hacen es, esos componentes los transportan, ¿ya? Los transportan. Realizan el transporte de esas piezas. Entonces, estas actividades las realizas fuera del sitio de la obra. ¿Entienden? Las realizas fuera del sitio de la obra. Cuando llega el transporte, ¿ya? Cuando va todo el transporte de estas piezas, llega un momento en que llegan al lugar de la obra. Llegan al sitio de la obra, llegan a La Paz y llegan al lugar de la obra. Entonces, una vez que llegan al lugar de la obra, empieza la fase de construcción o la fase de montaje o la puesta en servicio en pruebas. El teleférico empiezan a construir las obras civiles primero, ¿no? La estructura, que va a albergar al teleférico, empieza a construir. Después empiezas a montar las piezas del teleférico. Una vez que está montado, empiezas a hacer pruebas de que funcione, ¿ya? De que funcione correctamente este teleférico. ¿Ya? Toda esta actividad las realizas en el sitio de la obra. Una vez que has pasado la fase de pruebas, la fase de la puesta en servicio, entonces hay
a un informe final ahí que has aceptado y todo está de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que empieza a funcionar, empieza la fase de operación, ¿no? Te empieza a operar el teleférico, empieza a cobrar, a transportar gente, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que les he dado, por supuesto que tiene todas estas fases, ¿ya? Actividades fuera del sitio de la obra, actividades en el sitio de la obra. Entonces, la pregunta es, ¿qué seguros deberíamos contratar de acuerdo a cada fase? Entonces, yo les voy a pedir primero un ejemplo. Yo doy un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en la fase de transportes, vamos a contratar un seguro de transportes, ¿ya? Las piezas, vamos a poner las piezas que se han fabricado, vamos a poner en un barco, ¿ya? Y vamos a contratar un seguro de transporte para que las piezas del teleférico lleguen, tengan un seguro durante su transporte. Entonces, contratamos un seguro de transportes. ¿Qué seguro contratamos en la fase de estudio de factibilidad, diseño y fabricación? ¿Qué seguros podríamos contratar? ¿Qué seguro creen? Un seguro de construcción, montaje, y no sé si aplica también todo riesgo de contrato de obras. No. No estás construyendo, no estás montando todavía. Ya, estás haciendo el diseño y el estudio de factibilidad. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podrías contratar un seguro. En este caso, ¿quién tendría que contratar un seguro? La persona que está haciendo el diseño, el ingeniero, ¿ya? O el arquitecto. ¿Ya? Esta persona, a ver, ¿qué podría pasar? Tú has hecho un diseño y han hecho el transporte, han construido, han montado todo, han pasado 4 o 5 años y el teleférico se cae, ¿ya? Entonces hacen las averiguaciones y dicen, ¿por qué se ha caído? ¿Por qué no ha aguantado? Entonces, hacen las averiguaciones y el problema había sido un problema de diseño. Entonces, ¿quién había sido el culpable? El arquitecto, digamos, el ingeniero que ha hecho el diseño, ¿ya? Que ha hecho ese diseño. Entonces, este señor, si quisiera cubrirse con el seguro, ¿qué seguro debe haber contratado? Tal vez uno de cauciones. ¿No de fianzas, tal vez? No. ¿Qué seguro le protege? Una póliza de ¿De qué? De responsabilidad civil. De responsabilidad civil. ¿Ya? Correcto. ¿Qué tipo de póliza de responsabilidad civil? Una póliza de responsabilidad civil te cubre daños a terceros, ¿no? Entonces, una póliza de responsabilidad civil profesional, ¿ya? Así se llama, ¿ya? Una póliza que te cubra daños por el ejercicio de tu profesión mientras tú estás desempeñando tu profesión. O sea, los arquitectos, es importante, ¿no? O sea, deberían tener un seguro de responsabilidad civil por si hacen caer un edificio, ¿no? En Málaga, ¿no? En Santa Cruz, se cae, error de diseño. ¿Quién había sido el culpable? El arquitecto, ¿no? Entonces, error de diseño, no ha aguantado el peso, ¿no? Entonces, con un seguro de responsabilidad civil pudo haberse evitado ser responsable de esos daños. El teleférico, ¿no? El que ha diseñado. Los médicos. Sí, dime. ¿Ese seguro de responsabilidad civil profesional se comercializa en Bolivia? Se comercializa, pero no hay mucha variedad, ¿no? Por ejemplo, hay seguro de responsabilidad civil para corredores de seguros, por ejemplo. ¿Ya?
no hay productos de seguro de, bueno, sí hay productos de responsabilidad civil médica, por ejemplo, ¿no? Pero no se animan a comercializar las compañías a todos, ¿no? Son para clientes especiales, ¿no? Pero sí hay, sí, esa es la idea de un seguro de responsabilidad civil profesional, ¿no? Podrías crear productos, ¿no? Podrías crear productos de seguros de responsabilidad civil abocados a distintas profesiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, un estudio, una empresa de contadores, ¿no? Que ven impuestos, no sé, ¿me entiendes? O sea, que ocasiones daños, ¿ya? Tú eres una empresa que ven impuestos, ¿ya? Que asesoras en impuestos, ¿ya? Un equipo de contadores y demás, ¿no? Y generas daños en el pago de impuestos a tu cliente porque te has equivocado en la declaración de impuestos, ¿no? Sin querer, por supuesto, ¿eh? O sea, son daños involuntarios. Entonces, si es que tuvieras un daño involuntario y tu cliente te dice, pucha, no habías declarado, me ha multado impuestos, yo te hago una demanda porque tú me devuelvas, ¿no ve? Entonces, tú podrías tener un seguro de responsabilidad civil que ampare eso. Ya es un seguro de responsabilidad civil profesional. Entonces, como verán, hemos entrado ya a otro campo, ¿no? Responsabilidad civil es otro mundo también. Pero en este caso, como les decía, en esta fase, volvemos a materia, en diseño, podrías generar un seguro de responsabilidad civil profesional, ¿ya? Por ejemplo. Estamos bien. Contratamos un seguro de responsabilidad civil profesional para llevar las piezas, digamos, que se necesitan para que lleguen al lugar de la obra. Vamos a contratar un seguro de transportes, ¿ya? Por si le pasa algo a las piezas. Llegan al sitio de la obra, una vez que pisan suelo y están en la obra, empieza la construcción y montaje. ¿Qué seguro contratamos? El de todo riesgo de construcción. Ya, exacto, ¿no ve? Entonces, ahí quería llegar. Es en este momento en el cual empieza el seguro de ingeniería, ¿ya? O los ramos técnicos. Los ramos técnicos empiezan a operar el momento en que se descarga los bienes para construcción o montaje, ¿ya? Y te cubre en el sitio de la obra, ¿ya? Entonces, para el teleférico, empezamos la construcción, empezamos el montaje, vamos a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, un seguro de todo riesgo de montaje, un todo riesgo de contrato de obras, que es una combinación de ambas, puede ser ambas, y un seguro de equipo de contratistas. Equipo de contratistas, ¿qué te cubre? Los daños, que es otro tipo de seguro de ingeniería, que te cubre los daños a la maquinaria, ¿no? A la maquinaria de construcción, a las grúas, ¿no ve? Entonces, todo eso, a los equipos de construcción, ¿ya? Todo eso tiene una cobertura especial que es a través de la póliza de equipo de contratistas. O también han debido escuchar que el equipo móvil, ¿no ve? Dicen equipo móvil, lo mismo. Equipo móvil, equipo de contratistas, es esa póliza, es la misma. ¿Ya? Entonces, a eso quería llegar. O sea, es en este momento en el cual nosotros contratamos un seguro de ingeniería, los seguros de ramos técnicos. Aquí empiezan a operar los ramos técnicos durante esta fase de construcción, fase de montaje, ¿ya? Hasta el periodo de puesto en servicio y pruebas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando terminas de construir? Termina la fase de pruebas y todo está bien ahí, el asegurado, el cliente te acepta, el teleférico sí, está excelente, y empieza a operar. El teleférico empieza a operar. Entonces, ¿qué seguro le contratamos al teleférico?
Todo riesgo operativo. Y todo riesgo de construcción, incendio, digamos, todo un incendio, todo riesgo operativo, ¿para qué? Para la infraestructura, está bien. Ahora, está bien, vas a contratar un seguro de incendio, de todo riesgo operativo, o sea, todo riesgo de daños a la propiedad para la infraestructura, ¿no? Toda la parte civil. Para el teleférico en sí, es una maquinaria, ¿qué seguro le vas a contratar? ¿Qué seguro contratamos? Dale. ¿Solo para el teleférico? O sea, solo para la parte, sí, exacto, solo para el teleférico. No estamos hablando de la infraestructura, o sea, de toda la parte civil, ¿no? ¿Y si es avería de maquinaria, quizás? ¿Es una máquina? Es una máquina, ¿no? Avería de máquina. ¿Y eso en qué ramo entra? Es un ramo técnico nuevamente, ¿ya? Entonces ahí también ingresa los ramos técnicos, pero solo para la maquinaria o para equipos electrónicos, ¿ya? O sea, en la fase de operación va a entrar avería de maquinaria, ¿ya? Y todo riesgo de equipo electrónico. ¿Me entender? ¿Ya? Entonces, esos son seguros que están ya en la fase de operación, pero son ramos técnicos. ¿Ya? Me debo entender. ¿Ya? O sea, no son parte del seguro de incendio o todos los daños de la propiedad. ¿No? Es parte de los ramos técnicos. ¿Ya? Y están en la fase de operación. Entonces, todo el riesgo de construcción, todo el riesgo de montaje, equipo de contratistas, esos seguros están en la fase de construcción y montaje. Entonces, nunca más van a estar en la fase de operación, ¿no? Y los otros, que es avería de maquinaria y todo riesgo de equipo electrónico, y pérdida de beneficios por avería de maquinaria también, eso es en la fase de operación. Entonces, como verán, los seguros de ingeniería ingresan en esa fase. Entonces, por eso es importante este cuadrito. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ¿cómo podemos, tomando en cuenta estas características que tienen estos seguros de ingeniería, cómo podríamos clasificar de otra manera los seguros de ingeniería? Entonces, podríamos clasificar por coberturas no renovables y por coberturas renovables. Ahí les pregunto a ustedes nuevamente, ¿cuáles serían, de acuerdo a este cuadrito, cuáles serían las coberturas renovables y cuáles serían las coberturas no renovables de los ramos de ramos técnicos? No renovables el transporte. Pero de los ramos técnicos. El de construcción, porque la construcción va a tener un periodo de tiempo, ¿no? Y no se va a volver a reconstruir, por así decir. Exacto, ¿no? Entonces, los seguros de todo riesgo de construcción, todo riesgo de montaje, estos dos, todo riesgo de contrato de obras y pérdida de beneficios anticipada, estos tres, la vigencia, ahí entramos ya un poquito más en detalle, ¿no? Su vigencia va a ser por el periodo de construcción. Termina la construcción o termina el montaje, no lo vas a renovar, nunca más lo renovarás. Entonces, es un seguro no renovable. ¿Cuáles son renovables? Avería de maquinaria, equipo de contratistas, ¿no? Para tus bienes, esos. Terminas de construir el teleférico, le contratas un seguro, al momento de construir el teleférico, contratas un seguro de todo riesgo de construcción y montaje, terminas de montar, se convierte en maquinaria, digamos, entonces ahí le empiezas ahí contratas un seguro de avería de maquinaria. Y avería de maquinaria va a ser anual renovable, cada año lo vas a renovar, ¿no? El teleférico tiene su anual renovable. Entonces, ya no es construcción montaje, es avería de maquinaria. Entonces, por eso que este cuadro nos dice cómo podemos
¿cómo podemos clasificar, ¿no? Coberturas no renovables y coberturas renovables anuales. No renovables, todo riesgo de construcción, todo riesgo de montaje, todo riesgo de contrato de obras, pérdida de beneficio anticipada. Coberturas renovables anualmente, equipo de contratistas, todo riesgo de equipo electrónico, pérdida de beneficio por avería de maquinaria. ¿Ya? Dicho esto, nos vamos a las coberturas no renovables. Las no renovables, de manera genérica, no vamos a entrar a detalle, ¿no ve? Se suscriben para objetos, se suscriben para proyectos en construcción y o montaje. Necesidad de cobertura para dueños y contratistas. Vigencia, ya hemos hablado, la vigencia empieza inmediatamente después de la descarga de los bienes en el sitio o con el comienzo de la obra asegurada. ¿Y cuándo termina? En el momento en que ha sido aceptado provisionalmente o ha sido puesto en servicio, o en la fecha indicada de las condiciones de la póliza, lo que ocurra primero. ¿Ya? La duración del seguro va a estar determinada por el cronograma de construcción y montaje. ¿Ya? Entonces, entiendo que se ha entendido con el ejemplo que hemos dado. El asegurado debe tomar todas las medidas de precaución razonables para prevenir la pérdida o daño o responsabilidad. Se someterá a los más recientes conocimientos técnicos y científicos, así como a disposiciones legales, observará las recomendaciones de los fabricantes para garantizar el trabajo seguro del equipo, de la maquinaria y mantendrá en buenas condiciones todos los bienes de la obra. O sea, la póliza generalmente te da y te dice tienes que cumplir con las recomendaciones de los fabricantes al momento de hacer, por supuesto, el montaje. Tienes que mantener en buenas condiciones los bienes de la obra, la planta, ¿no? Cualquier agravación de cualquier cambio material en el riesgo tiene que ser dado aviso a la compañía. Cuando hablamos de agravaciones de riesgo, hablamos de, por ejemplo, modificaciones de la suma asegurada. Ya es el valor en realidad que tú has asegurado es mucho mayor, entonces tienes que avisar. O el cronograma de la obra se ha ampliado, entonces tienes que avisar los incrementos, ¿no? Que has modificado el cronograma, es una grabación. Criterios de diseño, que se han cambiado el diseño del proyecto, entonces tienes que avisar, es una grabación de riesgo, es posiblemente una grabación de riesgo. Por supuesto, cuando ocurre el siniestro, tienes la obligación de dar aviso inmediato y facilitar todos los informes. Exclusiones generales, actos malintencionados, faltas inexcusables, riesgos nucleares, riesgos políticos, ¿no? Guerra civil. Riesgos políticos, conmoción civil, huelga, daño malicioso. ¿Puedes cubrir? Sí. ¿Mediante cómo? Mediante anexos. Igual que el seguro de incendio, pues las exclusiones pueden ser ampliadas, ¿no? Pueden ser coberturadas. Entonces, cuando hablamos dentro de los seguros los seguros no renovables, hablamos del seguro de todo riesgo de construcción. Entonces, ¿qué te cubre el seguro de todo riesgo de construcción? Cubre todo tipo de edificios y construcciones de ingeniería civil, ¿ya? La mayoría de los proyectos, por ejemplo, incluyen montajes de maquinarias, por ejemplo, instalaciones de aire acondicionado, ascensores, ¿no? Pero si estos trabajos no superan, o son el 10% o el 20% de la obra, pueden ser incluidos dentro de la póliza de todo riesgo de construcción de manera directa, ¿no? Los asegurados son el proyecto en conjunto, por ello los asegurados son el dueño, el empleador, el contratista, subcontratistas, todos son los asegurados. Algunas exclusiones especiales, reparaciones y mantenimientos normales, eso no te cubre, pérdidas consecuenciales, daños a planos, uso y desgaste, corrosión, erosión, defectos de diseño, tampoco te cubre, hemos dicho que el diseño está amparado como un seguro de responsabilidad civil. Tampoco daños materiales daños por material defectuoso, ¿no? Que tú compres un material defectuoso y por culpa de ese material defectuoso se genera un daño, eso tampoco te cubre.
Peligros principales: incendio y explosión, robo, hurto, colapso debido a material defectuoso o error de construcción, terremotos, corrimientos de tierra, tormenta e inundación. ¿Ya? Entonces, todos estos son los peligros principales. ¿Cuál es la cobertura? Es todo riesgo. ¿Ya? Te cubre todo menos lo expresamente excluido. ¿Ya? Suma asegurada en función al valor presupuestado. ¿Ya? Generalmente es ese es el valor asegurado, el valor presupuestado para la obra. ¿Ya? Esto incluye los materiales, los salarios, el transporte, derechos de aduanas. ¿Ya? Y durante la construcción se debe informar sobre cualquier cambio en las sumas aseguradas. Al finalizar el proyecto se debería informar la inversión final, y podría darse el caso en que la prima que puede ser provisional porque no sabes exactamente si es que es correcto el presupuesto, podría calcularse al final al final de la obra, ¿no? Para ajustarla. Las liquidaciones de siniestros se efectúa presentando las facturas válidas y los documentos justificativos necesarios. No se indemnizan gastos por cualquier modificación, adición y o demora que se lleve a cabo a raíz de un siniestro. La base de liquidación es que los bienes estén hasta el momento en que se encontraban antes del siniestro. Deben descontarse, por supuesto, deducibles que pueden existir en la póliza. ¿Ya? Otro aspecto de esta póliza de todo riesgo de construcción es que generalmente tiene una sección de responsabilidad civil, daños a terceros. ¿Ya? Aquí en La Paz se dio, ¿no? Hubo un colapso ahí mientras estaba construyéndose un teleférico y generó lesiones a transeúntes, ¿no? Entonces eso es un daño a un tercero que pues son amparados por la parte de responsabilidad civil. Obviamente la responsabilidad civil no va a cubrir los daños a los empleados, ¿no? Si nosotros, ahí voy la pregunta, si quisiéramos amparar a los obreros que están trabajando, ¿qué seguro le tendríamos que contratar? O sea, colapsa el teleférico y hay unos obreros que están ahí y quedan lesionados. Sus gastos médicos, ¿con qué seguro pagamos? Accidentes personales. Exacto, entonces ya estamos hablando de otro seguro, ¿no? ¿Ya? Entonces, como verán, cada ramo se engrana, ¿no? Entonces, en este caso, un seguro de accidentes personales, porque el seguro de responsabilidad civil no te va a cubrir a ellos, va a cubrir a terceros, a los transeúntes que estaban pasando y demás, pero no a los obreros, no a los empleados. Para eso deberías contratar un seguro de accidentes personales para tus empleados. ¿Ya? Entonces, como verán, todo se engrana, ¿no? Cada uno está diseñado como para que pueda amparar a todo. ¿Ya? Una consulta. Dime. En el seguro de todo riesgo de construcción hay una etapa de mantenimiento al final, ¿cierto? Sí. De la póliza. En esa etapa se encontraría el tema, por ejemplo, el riesgo cubierto por daño a la infraestructura, o solamente es como los últimos detalles de la obra. Si es que el daño ha sido, la causa es efectuada ya antes o sea, que el daño ha sido causado durante la fase de construcción, ¿ya? Entonces sí tendría cobertura, ¿ya? O sea, y depende de la cláusula de mantenimiento, porque hay distintas cláusulas, hay dos tipos de cláusulas de mantenimiento, ¿ya? Una que es el mantenimiento normal y otra es el mantenimiento ampliado. ¿Ya? Entonces, la de mantenimiento ampliado sí te daría cobertura a lo que tú me estás diciendo, o sea, pero siempre y cuando surjan del momento en que están haciendo el mantenimiento, ¿ya? O sea, tú estás haciendo el mantenimiento y generas daños, entonces ahí sí tiene cobertura, pero necesitas un anexo especial, ¿ya? Entonces, eso es importante. Para el periodo de mantenimiento, o sea, el seguro normal te cubre hasta que entregas,
pero si quieres que te cubra el periodo de mantenimiento, tienes que contratar un anexo, ¿ya? Ese es un anexo especial. Todo riesgo de montaje es lo mismo, es similar, ¿ya? Solo que al revés, en vez de construcción, hablamos de montaje, ¿ya? La cobertura, igual que el otro, habíamos dicho, es igual todo riesgo, que te cubre todo, el tipo de que todo, menos lo expresamente excluido. Cubren la pérdida del tipo imprevisto, accidental, y te cubren defectos en el montaje, mal trabajo al realizarse el montaje, digamos, ¿no? Los asegurados también son empleador, contratistas y subcontratistas. Las exclusiones especiales, reparaciones y mantenimientos normales, eso no te cubre, pérdidas, daños a planos, usos, desgastes, corrosión, erosión. Los peligros principales son incendio y explosión, y principalmente un daño es el que es usual, es la avería de la maquinaria, ¿no? Durante la prueba y puesta en marcha. Mientras estás haciendo las fases de pruebas, ahí generalmente se puede suscitar una avería en la maquinaria. Y ya, que es cubierto por el seguro de todo riesgo de montaje. ¿Por qué? Porque todavía estás en fase de prueba. Ya, no nada que ver con la póliza de avería de maquinaria. Ya, eso sí, como estás en fase de prueba, entonces te cubre el todo riesgo de montaje. Suma asegurada igual al valor presupuestado, igual que el del otro, liquidación de siniestros, igual tenemos el mismo tratamiento, y al igual que el seguro de todo riesgo de construcción, existe una sección de responsabilidad civil, ¿no? Daños a terceros. Y aquí hablábamos lo que preguntabas, ¿no? Mantenimiento, ¿no? Puedes incluir a cláusulas especiales de mantenimiento que te va a cubrir durante el periodo de mantenimiento. Generalmente puede ser de 6 a 24 meses, mantenimiento de visitas o mantenimiento ampliado. ¿Ya? Y es lo que les decía, el mantenimiento de visitas es solamente los daños mientras tú estás haciendo la inspección, estás haciendo el mantenimiento. El mantenimiento ampliado te va a cubrir daños que se hayan suscitado, que has detectado que se han suscitado durante el periodo de construcción, o sea, que habías hecho antes, ¿no? Entonces eso te va a cubrir el periodo de mantenimiento. Entonces sería mejor cubrir un seguro de mantenimiento ampliado, un anexo de mantenimiento ampliado. Remoción de escombros, un anexito de remoción de escombros, ¿no? Para remover los escombros. Cláusula 50-50, es una cláusula que te dice que por ejemplo, cuando tú llevas el material de la obra, ya, cuando estás transportando, por decirte, las piezas del teleférico, ya, están en el transporte, llegan al lugar de la obra, ya, llegan al lugar de la obra y presentas defectos. Entonces, al desembalar ese material, presentan defectos. Entonces, tú no sabes a ciencia cierta cuándo se ha suscitado el daño, si se ha suscitado el daño durante el transporte o se ha suscitado el daño ya al llegar de la obra, en el momento de la obra. No hay manera, no es muy claro. Entonces, este anexo te dice que si es que no sabes, no puedes determinar exactamente en qué momento se ha suscitado el siniestro, de tal manera de que cubra la póliza de transportes o la de todo riesgo de construcción o montaje, digamos. Entonces, con esta cláusula se tiene que pagar a 50-50. ¿Ya? O sea, te dice, te voy a pagar el 50%, pase lo que pase. 50-50, entre la de construcción y la de montaje. Gastos de aceleración. Bienes existentes a bienes que se encuentren en el lugar de la obra, ¿no? O bienes que también están bajo custodia, bajo vigilancia, ¿no? Esos son anexos especiales. Al igual que el seguro de todo riesgo, del seguro de incendio también tiene esas cláusulas. Cláusula de bienes en custodia, ¿no? Y gastos de aceleración de siniestros, ¿no? Flete aéreo, trabajos en horarios nocturnos, ocurre un siniestro para acelerar la obra, que trabajen en días nocturnos,
¿no? Que todo ese tipo de salarios que tengas que cubrir a raíz para que aceleren la atención del siniestro, la reconstrucción, pueden tener cobertura. Responsabilidad civil cruzada, por ejemplo, este es un caso en el cual el contratista, dueño de la obra y subcontratistas, digamos, tienen un problema entre ellos no son terceros entre sí, ¿no ve? O sea, el seguro de responsabilidad civil te cubre daños a terceros, ¿ya? Daños que puedas ocasionar a terceros. Pero dentro de una obra hay contratistas, dueño de la obra, subcontratistas. Un contratista que contrata a otro subcontratista, ¿no ve? Para poder construir la obra. ¿Qué pasa si existen discusión o daños entre ellos, ¿no? El dueño, el contratista ocasiona un daño a bienes del subcontratista. Entonces, todos están como asegurados, ¿no ve? Todos están como asegurados. Pero, y en el marco técnico, en realidad, no son terceros. ¿Ya? Entonces, pero si se ocasionan daños entre ellos, ¿quién les va a cubrir? ¿Ya? Entonces, para eso contratas un anexo que se llama responsabilidad civil cruzada. Y este anexo de responsabilidad civil cruzada lo que hace es convertirse entre ellos terceros. O sea, es algo antitécnico, pero así ya es, ¿no? Ahora van a ser terceros, por más que figuren como asegurados dentro de la póliza, para efectos si ocurren daños entre ellos, se van a considerar terceros. Por ende, eso te va a cubrir la póliza de responsabilidad civil cruzada. Licenciado, ¿y en qué se diferenciaría con la responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas? Póliza ¿Sería más específica? El anexo de responsabilidad cruzada con el anexo de responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Anexo de responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. No me ubico a qué anexo me estás diciendo. Es que existe un anexo igual que es de responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, que es específicamente lo que nos explicaba, que cubre eso. Pero si hay responsabilidad cruzada, o puede ser, no siempre la responsabilidad cruzada es para contratistas y subcontratistas. Yo lo que entendí es con responsabilidad civil contratistas es los daños que puedan ocasionar los contratistas a terceros. O los daños que puedan ocasionar los subcontratistas a terceros, ¿ya? Exacto. Pero y en la cruzada. La cruzada son los daños que se puedan hacer entre ellos, entre el contratista y el subcontratista, no a terceros, entre ellos, ¿ya? Entre ellos se hacen daño. ¿Ya? O sea, el contratista contrató al subcontratista y durante las obras pasó algo con la maquinaria del subcontratista y el subcontratista le echa la culpa al contratista, ¿me entiendes? Entonces es una discusión entre ambos, ¿ya? Entonces, para poder cubrir esos daños, digamos, te contratas un seguro de responsabilidad civil cruzada. ¿Ya? Ya estamos por terminar, voy a correr con esto. ¿Ya? Y después tenemos las coberturas renovables, ¿ya? No renovables y las renovables. Y cuando hablamos de renovables, hablamos de, por ejemplo, se emiten para instalaciones, equipos y maquinaria, una vez están listos para su funcionamiento comercial. El asegurado debe tomar todas las medidas razonables para mantener los bienes asegurados. La vigencia es anual, como decíamos. Y en este caso hablamos, por ejemplo, del seguro de equipo de contratistas. Por ejemplo, las obras de construcción y montaje necesitan máquinas, ¿no? Para perforar túneles, equipos de excavación, grúas, bombas, compresores de aire, etcétera. Estas se pueden asegurar como tiene en la póliza de equipo de contratistas. Esta póliza solo te cubre en el lugar de la obra. También tiene una característica de ofrecer una cobertura todo riesgo, siempre y cuando sea el daño imprevisto o accidental debido a causas externas.
Los asegurados, el propietario del equipo o instalación asegurada. En este caso, él es el asegurado. ¿Qué te excluye? Avería mecánica y eléctrica, sin embargo, sí cubre sus consecuencias en caso de siniestro. Ya, se avería la maquinaria, ¿no? Un repuesto del equipo. Pero a consecuencia de esa avería, no sé, se genera daños a otros componentes. Entonces, te va a cubrir los daños a otros componentes, pero no ese repuesto específico. Uso y desgaste normal, falta de aceite refrigerante, corrosión, piezas. Por supuesto, no te cubre vehículos destinados a circular en vía pública. ¿Ya? Entonces, con lo cual no te va a cubrir cisternas, ¿no ven? Muchas veces se comete el error de poner dentro de la póliza de equipo móvil a cisternas, ¿ya? O tractores, no, tractores sí entra, a cisternas generalmente, ¿no? Volquetas, ¿no? Que tienen plaza de circulación, esa póliza, los vehículos que tienen placa de circulación como estos, que puedes utilizar en la construcción, ¿qué seguro tienes que contratar? Les pregunto. Automotores. Un seguro de automotores, ¿ya? Para ellos tienes un seguro de automotores. Peligros principales: incidentes durante el trabajo de incendios, robo, hurto, mal manejo, colisión y volcamiento de peligros. En resumen es eso. Suma asegurada equivale al valor de reposición a nuevo. ¿Ya? En estos casos son especiales y la póliza el valor asegurado es a valor de reposición a nuevo, como si fuera un bien nuevo, una maquinaria o un equipo nuevo. Nos vamos a avería de maquinaria. Una consulta. Dime. ¿Por qué se da esto de reposición a nuevos y el seguro supuestamente tiene que devolver bien asegurado en las mismas condiciones en las que estaba al momento de asegurar? Si por ejemplo yo aseguro una maquinaria antigua, un equipo antiguo, ¿por qué tendría yo que lucrar, por decirlo así, que la compañía me devuelva un equipo nuevo, que sería más caro que el que yo aseguré? Buena pregunta. Me estaba pasando rápido, pero la pregunta es acertada, ¿ya? Mira, los seguros de avería de maquinaria y los seguros de equipo de contratistas y los seguros de equipo electrónico, estos tres, ¿ya? Tienen la característica de que tú tienes que asegurarlos, el valor asegurable por el cual tú tienes que asegurar, tiene que ser a valor de reposición a nuevo, ¿ya? Tienen que ser como un bien nuevo, o sea, por decirte, la maquinaria has comprado en $100,000 nuevo, han pasado 5 años, actualmente vale 50,000, porque ya han pasado 5 años, porque tiene 10 años de vida útil, digamos, actualmente vale 50,000, porque ya han pasado 5 años, entonces tú tienes la obligación de asegurarlo a valor de reposición a nuevo, por 100,000, no por 50,000, ¿ya? Vamos a entrar ahorita en una discusión que te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre una pérdida total? Una pérdida total, o sea, esta maquinaria que cuesta, que actualmente vale 50,000, porque se ha depreciado por 5 años, se pérdida total, se hace añicos. ¿Cuánto es la indemnización? ¿Cuánto crees que se va a indemnizar? A reposición a nuevo, a los $100,000, porque pagué una prima por $100,000, ahora entiendo. ¿Sí? No. Van a pagar, no. Te va a pagar 50,000. Te va a descontar los 50,000. Por más que hayas pagado una prima por 100,000. ¿Ya? O sea, y ahorita me debes estar diciendo, pucha, qué injusto, ¿no? O sea, estoy pagando una prima por 100,000, pero en caso de pérdida total, te van a aplicar una depreciación. ¿Por qué? Por lo que me acabas de decir hace rato, porque no puedes lucrar con el seguro.
Ya, o sea, no pueden reponerte un bien nuevo, porque vas a lucrar con el seguro. Qué injusto, ¿no? Tú dices ahorita, qué injusto porque pagaba una prima de 100,000, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Parece injusto. Ahora, para poder aclarar un poquito esta figura, ¿qué pasa en caso de daño parcial? ¿Ya? Existe un daño parcial a tu maquinaria o a tu equipo de contratistas o a tu equipo electrónico, ¿ya? Hay un daño parcial por $10,000, vamos a decir, ¿ya? No es pérdida total, es $10,000. ¿Cuánto crees que te van a pagar? En el tema parcial, sí entraría el pago total de la pieza de reposición anual. Exacto, ¿ya? Cuando son daños parciales, no te van a aplicar ninguna depreciación, ¿ya? Te van a dar, ¿por qué? Por varios factores. ¿Por qué? Porque generalmente maquinarias, equipos, difícil que consigan una pieza usada, ¿no? Depreciada. ¿Ya? O sea, te van a reponer uno nuevo, tienen que comprar uno nuevo. ¿Ya? Entonces la póliza está estructurada de tal manera de que te dice, en daños totales te aplico depreciación, pero en daños parciales te voy a dar una nueva. Te voy a pagar una nueva. Y es más, con esa reparación es posible que tu máquina esté mejor incluso que estaba antes. Es más, es una excepción, digamos, al principio de indemnización, en el cual yo te pago y tú estás mejor que antes, ¿ya? Lucas, de alguna manera te estás en mejor situación, ¿ya? Pero ahí sigues renegando y dices, pucha, pero sí he pagado, ¿por qué no me pagan pérdida total el 100%? Porque no puedes lucrar. Y por otro factor importantísimo, porque el 90% de los siniestros o más son daños parciales. ¿Ya? O sea, en la mayoría de los casos, tú vas a estar en mejor situación que estabas antes. Por eso se te exige que tú lo asegures por valor de reposición anual. ¿Ya? Excelente tu pregunta, Fernando, porque me has ahorrado buena parte de la explicación y precisamente eso aplica tanto a equipo de contratistas y avería de maquinaria y a equipo electrónico. ¿Sí? ¿Está claro, Fernando? Clarísimo, muchas gracias. Excelente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de avería de maquinaria, es similar, ¿no? Avería de maquinaria. Esta se complementa, por ejemplo, con el seguro de incendio. Un seguro de incendio te va a cubrir el incendio de la maquinaria, pero la avería de maquinaria no te va a cubrir incendio de la maquinaria, ¿me entienden? O sea, si ocurre un incendio y se quema la maquinaria, eso no tiene cobertura en la póliza de avería de maquinaria, porque esa tiene que cubrirse con la póliza de incendio. ¿Ya? Pero si en la póliza de incendio cubres también maquinarias, pero solo con consecuencias de incendio, de daño, conmoción civil, huelga, daño malicioso, daños de la... Todo eso te cubre con una póliza de incendio. Avería de maquinaria, tal como dice su nombre, solo avería de maquinaria. ¿Ya? Y no te va a cubrir daños por incendio y demás, ¿no? Sí podrías amparar también con anexos, conmoción civil, huelga, daño malicioso, etcétera, ¿no? Que ahí sí pues, se podrían cruzar con la de incendio, pero es complemento de la de incendio, ¿ya? No te cubre daños cambiables, correas, cuchillas, ¿no? Riesgo de incendio y explosión, terremoto, robo, hurto, como decía, ¿no? Generalmente los peligros principales se realizan incidentes durante el trabajo, cortocircuitos, ¿ya? Suma asegurada, reposición nueva, liquidación, lo mismo que hemos dicho y hemos dado el ejemplo. Pérdida de beneficio. Equipo electrónico, lo mismo. ¿Ya? Solo que hablamos de equipo electrónico y esta se clasifica en 3 secciones. ¿Ya? Daño físico, daño a la instalación, a los equipos electrónicos, pérdidas de datos y soportes de datos, ya los datos que tenías guardados ahí, la reconstrucción de los datos de ese equipo electrónico te cubre, y gastos adicionales para continuar procesando los datos.
alquileres, trabajos fuera de oficina. Asegurados, el propietario del arrendamiento del alquiler. Exclusiones, tienes daños físicos, pérdida de las que es responsable el vendedor, daños graduales, pérdida de soporte de datos, uso y desgaste normal, errores en programación, no te cubre, gastos adicionales, gastos por reducción del siniestro, pérdida consecuencial. Peligros principales, manejo incorrecto, robo, hurto, defectos y desperfectos. ¿Ya? Robo, suma asegurada, lo que acabamos de ver, a valor de reposición a nuevo. Siniestros parciales, te cubre todo. Totales, te descuentan la indemnización, la depreciación. Y en resumen es eso. Preguntas. ¿Se ha entendido lo que es ramos técnicos? Aunque hayamos ido muy rápido, creo que he intentado tocar los puntos más importantes. ¿Sí, estamos bien? Sí. Todo claro. Sí, licenciado. Ya. Excelente. Entonces, que tengan un lindo fin de semana. Felicidades a los paseñitos que mañana tienen feriado. A mis amigos de Santa Cruz y Cochabamba, bueno, les tocó trabajar nomás. Ni modo. Mañana nosotros tenemos feriado. Así que felicidades, ¿ya? Y nos vemos entonces el lunes. Ya, en teoría vamos a ver el SOAT. En teoría digo porque por ahí no quieren ver otro ramo, no sé, pero ya está programado eso. Y ya, y nos quedan 2 clases. Como verán, es muy corto, nos hemos quedado cortitos, porque cada ramo es un mundo. Ya, pero bueno, estamos intentando que sea lo más útil posible para todos los que se pueda aprender lo más que se pueda, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Hasta el lunes. Ya, nos vemos hasta el lunes. Gracias, licenciado. Listo, buenas noches. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas Que tenga un noches. buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Juliana. Buenas noches. Listo.